28 de octubre de 1943, un destructor de la Marina de los Estados Unidos desapareció físicamente frente a los testigos presentes en el puerto, sin alguna explicación, sin previo aviso. Minutos después, reapareció, pero ya no era lo mismo, y lo que le había pasado a su tripulación te va a dejar la piel helada. Lo que vas a escuchar hoy tiene registros, tiene nombres, tiene fechas y tiene huecos que 80 años después nadie ha podido llenar. La Marina de los Estados Unidos dice que nada de esto ocurrió, que ese día el barco estaba en otro lugar, que hay documentos que lo prueban y que pueda que tenga razón. Pero entonces, ¿cómo pueden explicar que los archivos electromagnéticos de ese experimento siguen clasificados hoy, en pleno 2026, 80 años después de que, según ellos, no pasó nada? 1943. La Segunda Guerra Mundial está en su momento más brutal. Los submarinos alemanes están hundiendo barcos aliados a un ritmo que el público nunca supo, porque los gobiernos los censuraban para no hundir la moral. Solo en 1942, los alemanes hundieron más de 1000 barcos aliados en el Atlántico, más de 1000 en un año. Los detectaban usando campos magnéticos. Cada barco de metal emite una firma magnética única, como una huella dactilar, y los torpedos alemanes la seguían como perros de caza. La Marina de Estados Unidos necesitaba hacer invisible esa firma, y para eso estaban trabajando en algo que se llamaba Degaussing, que en español es desmagnetización. Rodear el casco con cables electromagnéticos para neutralizar la señal, eso es lo que admiten. Lo que no admiten es hasta dónde llegaron con esa tecnología. Los testigos que estaban en el puerto esa noche describieron algo que no tenían palabras para explicar. El Ost-Eldridge, un destructor de guerra completamente real, se rodeó de una luz verde, una especie de niebla luminosa que envolvió todo el casco desde la línea de flotación hasta la cubierta. Y después el barco ya no estaba. No fue por el horizonte, no aceleró, no explotó. Simplemente dejó de estar visible, como si algo lo hubiera borrado del espacio que ocupaba. El agua seguía moviéndose donde el casco había estado, como cuando sacas la mano de un balde y el agua todavía no sabe que ya no estás. Un minuto después, la niebla verde volvió y dentro de ella, el Eldridge reapareció en el mismo lugar, como si nunca se hubiera ido. Pero lo que hay adentro era completamente diferente. Nadie que hable de ese caso de forma honesta puede darte una lista verificada de lo que le pasó a cada marinero. Y eso es parte del problema, porque debería existir esa lista. La Marina documenta todo, cada accidente, cada baja, cada incidente médico, pero este evento no hay lista pública. Lo que hay son testimonios y coinciden en varias cosas. Algunos marineros estaban desorientados de una forma que los médicos no podían catalogar. No era trauma, no era shock. Era como si no supieran dónde estaban, como si su cerebro hubiera perdido el hilo de lo que era real. Otros habían enloquecido, no gradualmente, de golpe, como un interruptor que alguien apagó. Y algunos estaban dentro del barco. No adentro en el sentido de que habían entrado por una puerta, sino fusionados con el metal, como si el barco hubiera rematerializado y ellos estuvieran exactamente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. 2 marineros no aparecieron, ni dentro del barco, ni en el agua, ni en ningún hospital, ni en ningún registro posterior. Simplemente no estaban. Durante años esto fue un rumor, una historia que circulaba entre los marineros y no llegaba a ningún lado, hasta que en 1955 un investigador llamado Morris Jetsup publicó un libro sobre fenómenos inexplicables, un libro normal, sobre ovnis y anomalías documentadas. Nada que debería haber encendido ninguna alarma,
pero algo encendió una alarma en alguien. Jessup empezó a recibir cartas de un hombre que se identificaba como Carlos Allen. Cartas escritas a mano, con anotaciones en distintos colores, frases incompletas, márgenes llenas de textos adicionales. El tipo de escritura que cuando lo ves en persona te genera una incomodidad difícil de describir. Allende decía haber estado en un barco cercano al Eldridge esa noche. Decía haberlo visto todo y describía el experimento con un nivel de detalle técnico que era muy difícil de fabricar. Esas cartas llegaron a la Marina y la Marina las analizó, las fotocopió, las archivó. Nadie ha explicado satisfactoriamente por qué la Marina de los Estados Unidos dedica recursos oficiales a analizar las cartas de alguien que, según ellos, estaba escribiendo algo que nunca pasó. La Marina tiene la respuesta para todo esto. El diario de bitácora del Eldridge registra que el 28 de octubre de 1943 el barco estaba en aguas completamente distintas, no en Filadelfia. Y ese documento es real, existe, puedes referenciarlo. Documentos de experimentos electromagnéticos navales de ese periodo que siguen clasificados hoy, sin fecha de desclasificación asignada, sin justificación pública de por qué. Registros médicos de la tripulación del Eldridge para ese periodo que no están disponibles. No perdidos, no disponibles. Hay diferencia. El programa de Gaussian avanzado que la Marina sí admite haber ejecutado no tiene documentación técnica pública completa. Para un programa de hace 80 años, en una guerra que terminó hace 80 años, los gobiernos clasificaban cosas por razones de seguridad nacional. Eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es mantener clasificada la tecnología de una guerra que terminó hace 80 décadas. A menos que estén protegiendo no sea la tecnología de entonces, sino lo que la tecnología se convirtió después. Morris Jessup, el investigador que recibió las cartas y empezó a tirar del hilo, murió en 1959. Su muerte fue declarada suicidio. Sus colegas dijeron que en días previos a su muerte estaba extrañamente tranquilo, no deprimido, tranquilo, como alguien que había tomado una decisión o que sabía que algo iba a pasar. Carlos Allende, el hombre que escribió las cartas, desapareció. No murió registrado. No se mudó a ningún lugar rastreable. Simplemente dejó de existir en cualquier documento después de cierto punto. Y el Ost Eldridge, el barco físico, fue vendido a Grecia en 1951. Sirvió en la marina griega por décadas. Marineros griegos que trabajaban en el reportaron anomalías eléctricas que podían explicar, equipos que fallaban, brújulas que se comportaban de forma errática en zonas donde no debería de haber interferencia. En 1999 el barco fue desmantelado completamente. Ya no hay nada que examinar. No te voy a decir qué creer. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es mostrarte lo que existe. Y lo que existe es esto. Un experimento que la Marina admite parcialmente. Registros que no están disponibles sin explicación clara. Dos personas que investigaron el caso y desaparecieron de forma distintas. Y un barco que fue destruido justo cuando la tecnología para analizarlo correctamente empezaba a existir. Puede ser coincidencia, puede ser burocracia normal, puede ser que 80 años de silencio no signifiquen nada, o puede ser que algunas preguntas tengan respuestas que alguien decidió que tú necesitas saber.